Bueno, como lo dijimos, este informe de mentiras, que no solo resultó ser de mentiras, sino una payasada para la Asamblea Nacional, ahora ha encontrado un grave problema. Montaron el circo y no tienen qué payaso sea el que lo presente. ¿Por qué? Porque en función de eso no han logrado constituir quién va a representar elementos tan claves como que un tuit, un meme, se convierta en la prueba fehaciente para un juicio político. Así que lo que tenemos entendido es que hasta ahora no hay quien quiera asumir ese rol. Supuestamente ya tienen las firmas recogidas y si no, la gran pregunta es por qué han tardado tanto, y en función de eso, ahí es nuevamente el punto al que nosotros vamos. Si para presentar un juicio necesitas 46 firmas, hay una bancada interesada que son 47, recién van a recoger las firmas. Eso demuestra que nunca tuvieron la voluntad ni siquiera de hacer esto, y después de los elementos probatorios que encontraron, ahora quieren constituir algo que ni siquiera tienen quien lo presente. Entonces yo creo que ahí, más que nosotros responder esta pregunta, deben preguntarles a los que se van de las ruedas de prensa por qué se van y no quieren dar la cara. Asambleísta, quería consultarle, en este informe, en estos últimos cambios que se hicieron, se incluye esta figura de comisión por omisión. ¿Cómo ustedes analizan? ¿Es pertinente? ¿Existe o no? ¿Se aplicaría para delitos de administración pública? La comisión por omisión es un chiste bajo el parámetro en el que se está estableciendo, y para que los ecuatorianos entiendan un ejemplo sencillo. La comisión por omisión se ejerce cuando, por ejemplo, un padre deja de preocuparse por la alimentación de su hijo y eso compete a que la vida del menor está en riesgo. En ese caso, la comisión por omisión es un hecho jurídico que se establece. En la administración pública no. Por lo tanto, nos preocupa que grandes juristas y sobre todo grandes en teoría conocidos de la política como Mauro Andino y Virgilio Hernández, que son los que estuvieron detrás de este informe, ahora se presten para ello. Y esas son parte de las peleas que entre ellos tenían y que los propios asesores nos comentan que se daban, que ni entre ellos se podían poner de acuerdo. Así que menos van a ponerse de acuerdo ahora, cuando ni siquiera tienen quien presente el juicio político. Tanto le advirtieron al pueblo ecuatoriano de esto, y a la hora de la final creo que se quedaron sin reflectores. Pero al final, para la presentación del juicio político podrían cambiar, ¿no? Esta figura, no es necesario. Miren, que lo que estuvo en el... Para la presentación del juicio político lo pudieron haber hecho hace 40 días. Le han hecho gastar y perder tiempo a esta Asamblea Nacional y recursos, porque al final, para presentar un juicio político solo bastan 3 elementos. Una persona que lo haga, unas causales con fundamentos, pruebas y elementos que constaten cuál es la violación de cualquiera de los 3 elementos del artículo correspondiente, y 46 firmas. Si estos 3 temas ya lo tenía la bancada del correísmo hace más de 40 días, ¿para qué nos han hecho perder tiempo? Y esa es la parte donde nosotros catalogamos esto como un show, como un circo, porque lamentablemente tienen a la Asamblea Nacional dedicada a eso en vez de responder a temas como seguridad, generación de oportunidades, reformas laborales, temas relacionados a la salud. Y todos dicen, es que ya lo hemos hecho. Hagamos una evaluación de la Asamblea Nacional. Estamos a semanas de que se cumplan los 2 años en funciones. ¿Por qué no empezamos a revisar el trabajo de las comisiones y darnos cuenta de que encontraremos comisiones que después de 2 años ni una ley han aprobado? Asambleísta, esto nos queda plasmado en papel, se podría decir, el informe no queda para nada. Es que el informe, lo advertimos, no sirve absolutamente para nada. Ahora, lo que sí me adelanto, ¿y qué es lo que vamos a escuchar desde este micrófono? Que vendrán grandes a decir lo siguiente: 104 votos avalan un informe y toda la información que contiene, y esos son los causales específicas para enjuiciar políticamente al presidente de la República. Ojalá lo presenten, ojalá lo envíen así a la Corte Constitucional, para que creo que ya va 10ª vez, la Corte Constitucional nos tenga que decir, no, señores asambleístas, esto no es así. Para algo existe la ley y la Constitución, y las cosas se hacen en derecho, no en capricho y menos en desesperación. Esta confianza de que se caería el proceso de llegar a presentarse en la Corte Constitucional, ¿se da en base a estos argumentos que ustedes sustentan no trascenderían? No es confianza. La Corte Constitucional tiene jueces probos que ellos tienen la potestad de tomar una definición. Nosotros como Asamblea Nacional mal haríamos en decirle a la Corte Constitucional qué debe o qué no debe hacer. Pero los elementos que han presentado hasta ahora son un meme, son sus propias bases. Por favor, agarrar un tuit y decir que ese es el elemento probatorio para que el día siguiente se diga que esa cuenta era falsa y que voten por ello. Vergüenza les debería dar. El problema es que algunos legisladores, por lo visto aquí, de eso no conocen. Ahora en la solicitud pueden presentar otras causales, otros argumentos y de pronto
En la solicitud pueden presentar lo que ellos les parezca y ahí la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué hacía aquí Virgilio Hernández durante 40 días? ¿Es que acaso él no tiene que estar trabajando donde le corresponde? ¿Qué hacía en la Asamblea Nacional ni en los pasillos? ¿Por qué Virgilio Hernández era un pasateléfonos que recibía y daba órdenes a asesores legislativos? Esa es la pregunta que deben hacerle a los otros miembros, especialmente a los que aprobaron esto, porque ahí es donde se ve que la intención nunca fue investigar, sino simplemente señalar. Ojalá hubiesen señalado ahora asambleístas que están involucrados en los temas de la mafia albanesa, ojalá hubieran señalado a quienes dijeron que los audios no servían para nada, pero ahora casualmente ellos no aparecen, y ojalá empecemos a conocer más a profundidad la realidad de esta Asamblea Nacional, incluso aquellos de que nos tienen visa. Asambleísta, yo quiero hacerle una última pregunta. ¿Cuál es la situación actual de la bancada del Acuerdo Nacional? Porque ayer tuvieron solo 18 votos en contra del informe y en su tiempo usted hablaba de que llegaban a ser hasta 27 asambleístas. Nosotros somos una bancada compuesta por 26 legisladores. Hay asambleístas que no pudieron estar presentes. Nos solidarizamos con la asambleísta Vanessa Freire, quien lamentablemente falleció, su suegro, y en función de eso hay elementos por los cuales no se presentaron. Quienes pretendan burlarse, no me refiero a la prensa, pero sí a otras personas que pretenden burlarse desde un ático y su locura porque no estuvieron presentes allí, tienen que revisarse. Y por eso siempre lo decimos, cuidado con quienes hacen señalamientos sobre lo mental, porque cada ladrón juzga por su condición.